¿Qué es el onus probandi? ¿Qué es la carga de la prueba? Bienvenidos todos a Filosofía Apuntes, Apuntes de Filosofía. Hoy vamos a ver la carga de la prueba, o como su expresión en latín lo dice, onus probandi. ¿Qué es el onus probandi? Bueno, onus probandi significa la carga de la prueba, ¿no? ¿Y qué es esto? ¿Qué es la carga de la prueba? ¿Por qué en filosofía hablamos de una carga de la prueba? Porque cuando uno quiere demostrar algo, o cuando más bien uno quiere probar algo, se deben cumplir ciertas condiciones. No puede probar, digamos, cualquier persona, sino que necesitamos ubicar, necesitamos saber quién debe probar, bajo qué circunstancias y bajo qué requisitos. Hay un orden, hay una prelación. No es tan fácil decir que alguien debe probar algo, chicos, porque hay algunas posiciones que dicen: si esta persona no alega nada, no tiene que probar nada, ¿no es cierto? Es la persona que alega la que debe probar. Otros dicen que los hechos negativos no se pueden probar, mientras que otros dicen que sí se pueden probar. Por lo tanto, hay una discusión en cuanto a la carga de la prueba que vamos a tratar de ver hoy. No la vamos a resolver quizás, pero es importante ver cómo en distintas disciplinas la carga de la prueba pareciera ser diferente y tener algunas condiciones. Sin más introducción, vamos allá. Bueno, este concepto nos viene del derecho romano y en latín significa la carga de la prueba o el peso de la prueba. ¿Qué significa esto? Cuando surgía un debate o un juicio en la antigua Roma, los jurisprudentes atendían a este principio lógico que situaba la responsabilidad de defender un punto de vista a quien empezara la demostración de la prueba. En otras palabras, el onus probandi establece un tipo de obligación que debe probar quien alega un punto de vista distinto al que ya está en curso. Sin embargo, ¿cómo saber a quién corresponde el peso de la prueba? Bueno, en las disputas hay algunos tipos de carga. En la argumentación existen distintos tipos de disputas. Estas normalmente se llevan a cabo entre dos personas, una que presenta un punto de vista y otra que rechaza el punto de vista, ¿no es cierto? Por lo tanto, quien tiene la carga de la prueba es el contendor que comienza presentando el punto de vista. ¿Se dan cuenta? Es el contendor que comienza presentando el punto de vista. Luego está el otro contendor que tendrá que rechazar o aprobar el punto de vista presentado. Este segundo contendor no puede tener la carga de la prueba porque en realidad este tendría entonces dos cargas. O sea, imagínense que respondiera el que tiene que en realidad afirmar o rechazar. ¿No es cierto? O sea, tendría dos cargas. Primero tendría que explicar el punto de vista y después refutarlo. ¿No es cierto? Entonces ahí habría una doble carga y por lo tanto eso no sería correcto. Este tendría dos cargas que tendría que demostrar, lo cual no corresponde y es considerado una falacia, porque en efecto, chicos, el onus probandi, digamos la corrupción del onus probandi, ¿no es cierto?, deriva en una falacia. Hay discusiones que son no mixtas. No mixtas. Y estas discusiones no mixtas es donde uno de los contendores presenta un punto de vista que debe ser probado. No obstante, el contendor que se supone presenta un punto de vista puede desplazar la carga de la prueba al otro contendor cometiendo una falacia. Por ejemplo, imagínense una persona A. La persona A dice: ¿quiénes robaron el dinero del banco? Y una persona B le contesta: son los mismos que trabajan en el banco. Y vuelve la persona A decir: ¿quiénes son exactamente? Y fíjense lo que dice la persona B. Dice: eso no me corresponde probarlo, lo deben probar las autoridades. Aquí vemos cómo el personaje B evade
evade el peso de la prueba, a pesar de que ha dicho quienes robaron el dinero del banco, ¿no es cierto? Lo menciona, ¿no es cierto? Lo dice. Pero evade el peso de la prueba porque dice: no me corresponde a mí probarlo, sino que a las autoridades. En ese sentido, si el orden de la falacia se sigue, entonces las autoridades tendrían que presentar el punto de vista y además probar si es cierto o no, lo cual es un claro desplazamiento del peso de la prueba. Aparte que ve, ¿no es cierto?, que dice, o sea, son los mismos que trabajan en el banco. Y después cuando se le pregunta pruébalo, o quiénes son exactamente, él dice... se desplaza, ¿no es cierto? Y dice: no me corresponde probarlo a mí. Eso es un desplazamiento del peso de la prueba. Están las disputas mixtas y la doble carga de la prueba. En estas disputas es muy difícil situar el peso de la prueba. Una disputa mixta se entiende como aquella en donde existen dos puntos de vista distintos. Por ejemplo, ante la sentencia: la música de rock es dañina para los jóvenes, en esta oración existirán dos puntos de vista, quienes están de acuerdo y quienes no. O sea, la música de rock es dañina para los jóvenes. Hay gente que está de acuerdo y hay gente que no está de acuerdo. ¿Sobre quién recae el peso de la prueba? Tendría que recaer sobre los dos, es decir, aquí existirá una doble carga de la prueba, lo cual es problemático a la hora de cómo debe conducirse la argumentación de las partes. Generalmente el problema de la doble carga de la prueba se puede resolver estableciendo un status quo. Fíjense este concepto, ¿no es cierto? Status quo, para que la normalidad de la argumentación se rompa. ¿Qué quiere decir esto del status quo? El status quo es todo lo que está normal, es todo lo que es entendido generalmente. Cuando ocurre un caso de la doble carga de la prueba, esta puede resolverse cuando uno de los dos contendores esté atacando un saber tradicional. Por ejemplo, en la Edad Media se hablaba de que la Tierra era el centro del universo porque todos los planetas giraban en torno a ella, basado en las teorías del Almagesto de Claudio Ptolomeo. Sin embargo, Copérnico descubrió que en realidad era la Tierra la que giraba alrededor del Sol. Por lo tanto, Copérnico en este sentido está atacando un saber tradicional. Tuvo que hacerse cargo de la prueba, ¿no es cierto? Tuvo que hacerse cargo de probar que esta teoría en efecto era así, la suya. Y así se puede evadir, ¿no es cierto?, la doble carga de la prueba. Por lo tanto, cuando tenemos un saber tradicional, quien rompe ese saber tradicional debe probarlo. Quien lo rompe debe probarlo. Ese es el sentido de el status quo. Quien rompe el status quo incumbe, ¿no es cierto?, probar. Porque claro, si yo estoy a favor del status quo, estoy a favor del saber tradicional, no tengo que probar nada. No tengo que probar nada, sino que yo tengo que probar lo que es extraordinario, por decirlo de alguna manera. Hay también un principio de equidad. Otro modo de zafarse de la doble carga de la prueba será atendiendo al principio de equidad. Este establece que la carga de la prueba estará en aquello que es más fácil de demostrar, para que de este modo el peso de la prueba sea más liviano y podamos comenzar, ¿no es cierto? Podamos comenzar. Hemos explicado la carga de la prueba en disputas mixtas y no mixtas, que en realidad no requieren necesariamente de jueces o abogados. Pero ahora, como vamos a ver la carga de la prueba en el derecho romano, vamos a interiorizarnos en el derecho romano. En general se dice que la carga de la prueba recae sobre aquel que afirma un hecho, no sobre quien niega tal hecho. En la conocida fase del proceso injure del derecho romano, el jurisprudente es responsable de la carga de la prueba. Y es responsable de la carga de la prueba si es que afirma en la demonstratio o en el presupuesto de la intentio, es decir, cuando tiene que demostrar o cuando tiene, ¿no es cierto?, la intención. Esto yo lo explico muy general porque demonstratio y la intentio tienen un concepto mucho más grande, es una cosa mucho más grande,
de la cual sería muy largo de explicar, muy largo de explicar, así que yo se los digo generalmente, ¿ya? Por si me escucha alguien que realmente sabe de derecho, en el derecho romano hay unos procesos, unas fases, ¿no es cierto?, de probatoria, pero que no vamos a abordar acá, sino que aquí lo vamos a decir generalmente. Sin embargo, en el derecho el juez puede dar por sentado los hechos por medio de la presunción para tener el hecho probado inmediatamente. Por ejemplo, se puede presumir que la concepción de un bebé tuvo lugar hace 40 semanas o 42 en su excepción, ¿no es cierto? Y eso es una presunción de derecho. Por lo tanto, ahí el juez, ¿no es cierto?, tiene una presunción e invierte la carga de la prueba. ¿Se dan cuenta? Ahí en el mundo estamos hablando en el mundo del derecho, ¿no es cierto? Ahora vamos a ir a la carga de la prueba en la filosofía. Ya habíamos visto la carga de la prueba en las disputas, ¿no es cierto?, en las mixtas, no mixtas. Acabamos de ver de la del derecho romano y vamos ahora en la filosofía. En una disputa general las partes pueden ponerse de acuerdo para probar un hecho. En el caso del derecho es el juez el que estima lo que se debe probar, ya sea por el principio dispositivo, donde el juez da autoridad a las partes para ocuparse de las pruebas, o el principio inquisitivo, donde el juez toma parte activa en esta. No obstante, ¿se pueden probar los negativos? En el derecho romano, bajo la voluntad de un juez, puede ser posible, porque puede invertirse la carga de la prueba. ¿Pero es realmente así? ¿Es realmente así? Bien podría comenzar un juicio en donde la carga de la prueba puede recaer en quien niegue, ya que el hecho se da por probado. Sin embargo, quien está probando lo está haciendo a través de un hecho que sucedió, es decir, a través de un hecho positivo. En otras palabras, los negativos pueden probarse indirectamente, pero en el fondo estarían contestando un hecho positivo. Estarían contestando un hecho positivo. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, vamos a aterrizar un poco esto. Si a mí me acusan, ¿no es cierto?, de robar dinero, y me piden a mí que yo tenga que probar que no lo robé, ¿no es cierto? Pero ojo, que probar que no lo robé sin haber hablado sobre el hecho positivo primero, sino que me acusan directamente: tú robaste el dinero. Y si yo tuviera que probarlo negativamente, tendría que decir, bueno, yo no lo robé porque yo estaba en otro lugar, ¿no es cierto? Y eso de decir yo estaba en otro lugar es un hecho positivo y es una proposición afirmativa y positiva. El hecho es negativo, yo no lo robé, pero la proposición es positiva. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, pareciera ser que los negativos se prueban indirectamente a través de una afirmación positiva. Bueno, también un hecho positivo, porque si yo digo que yo estaba en otra parte, es un hecho positivo, ¿no es cierto? Pero imagínense que a mí me acusan de robar el dinero y yo acudo no solamente a un hecho negativo, sino que además a una proposición negativa. Y yo digo, yo no robé el dinero porque no estuve ahí, ¿no es cierto? Ahí hay una insuficiencia probatoria. Hay una insuficiencia probatoria porque decir yo no estaba ahí no está probando que yo no robé el dinero, ¿no es cierto? Y no está probando nada uno cuando dice yo no estaba ahí. Uno tiene que probar que no estaba ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo prueba uno que no estaba ahí? A través de un hecho positivo. Yo estaba en otro lugar. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, hay problemas de lógica en la carga negativa, chicos. Cuando debemos probar un hecho, debemos hacerlo desde lo positivo. ¿Pero existe alguna manera de probar un hecho negativo? Podría sonar muy lógico decir, por ejemplo, los unicornios no existen en esta habitación. En efecto, quien tenga que probar esto se remitirá a la ciencia y al hecho de que existe bibliografía diciendo que los unicornios no existen. Ahora podría decirse que ese no es el status quo, ¿no es cierto? Ya que de partida se probó que los unicornios no existen y que por lo tanto no podría estar en la habitación. Por supuesto, chicos, miren, los unicornios es un saber general
que los unicornios no existen, ¿no es cierto? Es un saber general. Claro, pero si yo quisiera de todas maneras probar que no existen, bueno, nos remitimos a la ciencia, a la bibliografía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ocurriría si alguien insistiese en probar lo que no existe? Imaginemos que un hombre se dispone a probar que los unicornios, que por el status quo sabemos que no existen, un hombre se dispone a probar de todas maneras que los unicornios sí existen. Quiere romper el status quo, ¿no es cierto? Este comienza a buscar por todos los lugares del mundo junto a sus ayudantes de diferentes países, utilizando submarinos, aviones, autos y otros vehículos para su búsqueda. Resulta que de tanto buscar no encuentra al animal, a pesar de haber agotado todos los recursos. O sea, para buscar al unicornio buscamos en todos los rincones del planeta, buscamos con submarinos, buscamos con aviones, buscamos con trenes, con autos, mandamos una expedición a todas las partes de la Tierra, hasta la más mínima. Y resulta que no encontramos al animal, no se encontró el unicornio. ¿Podemos decir en este ejemplo que no existen los unicornios ya que se agotaron todas las posibilidades de encontrarlo? ¿Podemos decir que no existen? No, no podemos decir que no existen. La respuesta es no, porque bien puede decirse que este unicornio podría encontrarse en lo más desconocido de una galaxia, en un planeta distante o en un universo paralelo, etcétera, 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 etcétera. Por lo tanto, como pareciera ser difícil probar aquello que no existe, entonces deberíamos proceder, ¿no es cierto?, con el principio de equidad. Recordemos que el principio de equidad, mencionado anteriormente, consistía en que se debe probar siempre lo que es más fácil de probar y partir por aquello, ¿no es cierto?, que justamente no implica ninguna dificultad. Por lo tanto, ¿y qué es lo que no implica ninguna dificultad? Que el unicornio, ¿no es cierto?, existe, ¿no es cierto? Existe. Claro, si vamos a decir que no existe, ahora, el que puede decir que el unicornio existe, mucha suerte, ¿no es cierto? O sea, esa persona va a tener que ver a través de la bibliografía, va a tener que tener un video, una foto, o va a tener que tener al mismo animal, ¿no es cierto? Por lo tanto, es más fácil incluso decir que el unicornio existe, por tal y tal razón, que el unicornio no existe, ¿no es cierto? Va a ser imposible probar eso. Finalmente, el peso de la prueba entonces caería en una afirmación positiva. En una afirmación positiva. Ahora, claro, chicos, uno dice, ya, el unicornio existe. No, no es que exista. El status quo quiere decir que no existe. Pero para romper el status quo yo tengo que decir no existe. Pero si yo rompo el status quo con esta proposición negativa, me va a ser muy difícil probarlo. Porque aunque yo tenga una foto, un video, si no lo demuestro, digamos, tangiblemente, va a ser muy muy difícil probarlo, y yo voy a tener que buscar hasta la más ínfima parte del universo, que bueno, va a ser un poquito difícil, ¿no es cierto? Va a ser tremendamente, que digo poquito, tremendamente difícil. Por lo tanto, hay que tener en esta carga de la prueba, en cuanto a la filosofía, hay que tener mucho cuidado con esto de que hayan cosas que se pueden probar, pero que su no existencia es imposible. Por lo tanto, y esto de los unicornios se aplica al unicornio, a los duendes o a todos los seres que sean probables, porque hay seres, chicos, que son improbables que existan. Por ejemplo, un soltero casado es imposible de no solamente decirlo, sino que es imaginarlo. O sea, nadie puede hablar de un soltero casado, eso es imposible, no se puede formar aquello, ¿no es cierto? Pero si usted dice un unicornio, bueno, un caballo, una especie de caballo con un cuerno, es probable imaginarlo, ¿no es cierto? Por lo tanto, si usted se imagina un ser que es probable, usted va al status quo y revisa la ciencia, revisa la biología, las categorías de animales, etcétera, y no aparece ahí, bueno, usted puede seguir pensando que es probable que exista, ¿no es cierto?
Por lo tanto, va a tener que desplegar más recursos, ¿no es cierto?, para ver si este animal existe. Y si agotó todos los recursos y si aún así no existe, pero quedan más lugares por revisar, entonces usted no va a poder probar nunca, ¿no es cierto?, la no existencia. Nunca va a poder probar la no existencia por esta paradoja, si usted lo quiere decir, o este círculo vicioso. Además, esto se recuerda por el mismísimo Carl Sagan, que decía, chicos, la ausencia de prueba no es prueba de ausencia. La ausencia de prueba no es prueba de ausencia, ¿no es cierto? Y ahí estaríamos infinitamente tratando de ver que algo no exista. Ahora, esto se diferencia bastante, chicos, de lo que es también un hecho negativo o un ser que no existe, ¿no es cierto? Porque el hecho negativo quizás es más fácil de probar a través de un hecho positivo, ¿no es cierto? A través de un hecho positivo yo puedo probar un hecho negativo, ¿no es cierto? O sea, no a través de un hecho positivo, sino que a través de una afirmación positiva yo puedo probar un hecho negativo. Eso sí, eso es evidente. Sin embargo, los seres, cuando hablamos de seres que no existen, ahí es un poco más difícil, ¿no es cierto? Porque yo ya no puedo probar con hechos positivos. Bueno, puedo decirlo, yo lo vi al unicornio, ¿no es cierto? Pero es que eso no es suficiente. Yo además tengo que demostrarlo, ¿no es cierto? Tengo que probar que su existencia es tangible y que todas la pueden observar y tenerlo, digamos, conmigo, ¿no es cierto? Por lo tanto, es muy difícil, en realidad hay una muy grande diferencia entre probar un hecho y probar un ser, ¿no es cierto? Entre probar un hecho y probar un ser. Vamos entonces ahora a la carga de la prueba en el ateísmo, que esto ha dado bastante controversia, ¿eh? Esto sí que ha dado bastante controversia, fíjense. Es un tema sumamente controversial. De hecho, cuando se dice, por ejemplo, Dios existe y Dios no existe, ¿quién tiene que probar? ¿El que dice que Dios existe o el que dice que Dios no existe? Como esta sería una disputa no mixta, ¿no es cierto?, entonces el peso de la prueba debería caer en los dos. Es decir, quien dice que existe debe probar y quien dice que no existe también debe probar. Sin embargo, debe verse también si se puede aplicar el principio de status quo o el principio de equidad. Es decir, ¿cuál es el status quo? ¿Que Dios exista? ¿Que Dios no exista? ¿Qué es lo más fácil para probar? ¿Que Dios existe o que Dios no existe? Es difícil, ¿eh? Es difícil responder esta pregunta. Vamos a analizarla. Por status quo, ¿es Dios el saber tradicional de la humanidad? ¿Es Dios el saber tradicional de la humanidad? Esta es una pregunta difícil de contestar, por lo que nadie puede saber si este era el saber tradicional al inicio de los tiempos. Sin embargo, podría usarse la lógica y pensar, ¿pensaba el hombre en Dios en sus inicios? Es probable que sí, pero a lo mejor no antes de haber sobrevivido en su entorno. En otras palabras, podríamos preguntar, ¿el hombre nace y se desarrolla con el conocimiento de Dios? Si nace, ¿no es cierto?, con el conocimiento de Dios, entonces el ateo debe probar la existencia. De lo contrario, si no nace con el conocimiento de Dios, es el cristiano quien rompe el status quo de la proposición. Por lo tanto, sigue habiendo problema, ¿no? Sigue habiendo problema de si Dios es un saber tradicional de la humanidad. Ahora, ojo que ahí hay otro problema más grande también, que es el de la falacia ad populum, es decir, bueno, que si todos lo dicen o porque todos lo conocen o porque todos saben de él, es cierto, ¿no es cierto? Porque si Dios es el saber tradicional de la humanidad, es decir, Dios lo conocen todos y por eso existe, ahí estaríamos cometiendo una falacia, ¿no es cierto? Es como esta falacia, ¿no es cierto?, ad populum, es como lo que pasa en época de elecciones, ¿no es cierto? O sea, no porque haya más votos por una persona,
se colige de ahí que esa persona es la más apta, ¿no es cierto? No se colige de eso. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, ahí hay otro problema que se presenta en la carga de la prueba. Principio de equidad. Aquí también sería más fácil, pues tendríamos que ver qué sería más fácil de probar. Probablemente el cristiano tendrá pruebas de la existencia de Dios, como la Biblia, la sábana santa, los restos del arca de Noé, u otros elementos que le permitan probarlo, ya que no necesariamente la evidencia material lo podrá hacer. De hecho, decir que Dios existe porque la Biblia lo dice, sería caer en la falacia de petición de principio, ¿no es cierto? El petitio principii, por lo que el trabajo en el principio de equidad estaría más difícil de probar en la parte cristiana, ¿no es cierto? Porque el cristiano no puede decir, bueno, Dios existe porque la Biblia lo dice, porque había una sábana santa, porque están los restos del arca de Noé. No es eso, ¿no es cierto?, necesariamente una prueba de que Dios exista. Otro de los argumentos que puede ocupar es el de la metafísica aristotélica, donde se encuentran los motores que dan comienzo a la estructura de la realidad y de los seres. Sin embargo, probar el primer motor también es algo bastante difícil, ¿no es cierto? Es casi como probar la existencia de Dios. Bueno, es tremendamente difícil esto de la prueba de los hechos negativos, ¿no? Es sumamente difícil, y también de los seres, sobre todo cuando hablamos de Dios. Sin embargo, no sé si recuerdan a ustedes a una filósofa de los años 80 que se llamaba Ayn Rand. Y a ella, en un programa de televisión, usted lo puede ver, ¿no es cierto?, en YouTube, a ella le preguntan, bueno, en realidad le dicen, oiga, usted, ok, es difícil probar la existencia de Dios. Quizá uno no puede probar la existencia de Dios, dice el anfitrión. Y luego le dice el mismo anfitrión a Ayn Rand, le dice, pero usted no puede probar que no existe. Y Ayn Rand le contesta, a usted no le pueden pedir que pruebe lo que no existe. Es una regla lógica, no le pueden probar que algo, ¿no es cierto?, no le pueden probar la inexistencia de algo. La inexistencia de algo no se puede probar, digamos, para la filósofa Ayn Rand. Y en cierto sentido es cierto aquello, pues, chicos. O sea, imagínense, si ustedes me preguntan si hay un dinosaurio acá debajo de mi escritorio, obviamente eso no sé si requiere demostración, ¿no es cierto? O sea, no sé si en realidad necesito probar que no hay un dinosaurio, ¿no es cierto?, debajo del escritorio. Sería, digamos, un poquito impensable tratar de probar una cosa así. O sea, más que impensable, quizá absurdo probar una cosa así, probar los seres que no existen, ¿ya? Aparte que los seres que no existen tampoco dejan evidencia, no existen, por eso no existen, ¿no es cierto? Porque no dejan evidencia, entonces yo no puedo saber, no tendría ninguna pista de su paradero, ni de su esencia, ni de su corporalidad, ni de nada, ¿no es cierto? Por lo tanto, en ese sentido, un ser negativo es muy difícil probarlo. Por ejemplo, que yo estoy con alguien más en esta habitación, también, o sea, que yo no estoy con alguien más aquí, es absurdo que lo tenga que probar porque yo no estoy con nadie más acá, ¿no es cierto? Esto también, y fíjense que esto también lo traían los estoicos. O sea, los estoicos decían que hay cosas que no necesitan demostrarse, ¿no es cierto? Porque hay, digamos, no hablaban de status quo, pero ellos decían que hay cosas que no deben demostrarse, que son implícitas. O sea, todos los hombres son mortales. Todos los hombres son mortales. O sea, era una premisa implícita que no necesitaba de ninguna demostración, ¿no es cierto? A pesar de que Aristóteles, bueno, de todas maneras lo trataba de demostrar, ¿no es cierto?, con el silogismo, pero realmente no necesita una demostración. Y si tuviera que todo lo que no existe, o los hechos negativos, tuvieran que probarse, entonces yo tendría que empezar por muchas cosas. O sea, yo tendría que probar que aquí no hay un rinoceronte en esta habitación, que no hay un dinosaurio, que no hay una jirafa, que no hay
o un montón de cosas que, de hechos que no existen, ¿no es cierto? Y de seres incluso que no existen. Yo podría decir, aquí no hay una hidra, no hay una quimera, no hay un duende, ¿no es cierto? Entonces es imposible, ¿no? Es imposible. Y ojo, porque puede ser que alguno de ustedes piense, bueno, como tú no lo puedes probar, como tú no puedes probar que los duendes no existen, que los fantasmas no existen, que las jirafas en tu habitación aquí no existen, entonces se colige que como tú no puedes probar eso, ¿no es cierto? Se colige entonces que sí existen, ¿ya? Y cuidado, porque eso es una falacia que se llama falacia ad ignorantiam, ¿no es cierto? Que se aprovecha de la ignorancia de la persona, pero no es ignorancia, sino que es la persona que dice, ¿no es cierto?, que obviamente que algo no existe acá, no por no probar la inexistencia de algo, quiere decir inmediatamente que existe, porque de hecho se aprovechan muchos, se aprovechan mucho, o sea, dicen uno, bueno, yo no puedo probar que no hay un dinosaurio, entonces hay un dinosaurio, ¿no es cierto? Es un poco ridículo, ¿no? Bueno, vamos con la carga de la prueba en nuestra legislación. Con relación a nuestra legislación podemos encontrar la carga de la prueba en el artículo 1698 del Código Civil chileno, por cierto, yo soy de Chile. No sé cómo será, sería muy interesante que si usted es de otro país, usted vea su Código Civil y vea, ¿no es cierto?, justamente dónde están aquellas cargas probatorias, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las cargas probatorias en el Código Civil del país al que usted pertenece? Miren qué interesante, eso podría ser bastante interesante. Bueno, y en el artículo 1698 del Código Civil chileno dice: incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta. Artículo 1698. Voy a leerlo de nuevo. Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta. Por lo tanto, es al demandante a quien corresponde la prueba de los hechos que fundamentan su pretensión, mientras que al demandado toca acreditar los hechos para impedir, extinguir o modificar la pretensión de la demanda. Sin embargo, existen excepciones en el mismo Código Civil, donde el legislador, por motivos de dificultades probatorias, se invierte, ¿no es cierto?, el peso de la prueba. Por ejemplo, el deudor debe probar su diligencia. Artículo 1547. Se presume la responsabilidad del tercero civilmente responsable por el ilícito del dependiente. Artículos 2320 y 2322. Se presume la paternidad si el demandado se niega injustificadamente a someterse a una prueba biológica, pero por supuesto el artículo 199 inciso cuarto, y se presume la buena fe del poseedor, el artículo 700, el conocidísimo artículo 707, la buena fe del poseedor se presume, no tiene que probarla. No obstante, aún en estas circunstancias no se ha mencionado si pueden probarse los hechos negativos. El jurisconsulto Juan Andrés Orrego, que es un civilista excelente, tiene sus libros online con acceso gratuito, nos dice que antiguamente, el jurisconsulto nos dice que antiguamente se podían probar los hechos no se podían probar los hechos negativos, ya que estos comprendían invertir el peso de la prueba. Pero hoy en día se acepta que se puedan probar hechos negativos, siempre y cuando la proposición que se alegue sea positiva. Esto dice Juan Andrés Orrego, por lo tanto él la permite, pero ojo que debe ser a través de una proposición positiva. Siempre esto es lo que hablábamos de los hechos. Sin embargo, Juan Andrés Orrego no habla sobre los seres, porque en realidad sería de muy poca trascendencia jurídica, chicos, hablar de seres que no existen o probar la inexistencia de los seres en un juicio, ¿no es cierto? O sea, no es que no sea necesario, sino que es totalmente irrelevante, ¿no es cierto?
O sea, en los juicios sí se guían por el status quo. Y si hay algo que se debe demostrar, puede ser negativo o positivo, pero la demostración de esos hechos positivos o negativos tienen que ser a través de una proposición positiva. Una proposición positiva. Bueno, hemos hablado de las distintas visiones de la carga de la prueba, pero aún nos quedan más por escribir de esto, ya que es realmente un tema inacabable, chicos. Por lo menos tenemos que la carga de la prueba tiene sus facilidades a la hora de debatir, pero también sus dificultades si se trata de una disputa no mixta, ¿no es cierto?, donde hay uno que cree que existe algo y otro que no. El camino del habla y la buena argumentación se nos hace más cuesta arriba cuando tenemos estos conceptos que, si bien complejizan el lenguaje y la comunicación, a su vez lo hacen mucho más interesante. ¿No es cierto? Bueno, yo creo que uno se tiene que guiar, sea positiva o negativa la demostración, uno se tiene que guiar por el status quo, de las cosas. Por lo tanto, como sabemos que los unicornios no existen, los pegasos no existen, las hidras no existen, ¿no es cierto? Quizás muchas cosas, ¿no es cierto? Muchos seres que en realidad no existen, debemos fijarnos en eso. Y claro, el que quiera demostrar que sí existen, ahí, ¿no es cierto?, ahí incumbe el peso de la prueba, el que rompe con el status quo. Porque el status quo nos habla de todas las cosas que existen en la realidad y que son conocidas por todos. Sin embargo, el problema está con la presencia de Dios, ¿no es cierto? Ahí está cuál es el status quo. Que Dios existe, que Dios no existe. Unos van a decir, bueno, Dios existe porque es el saber tradicional, digamos, de todas las personas. Todos dicen que Dios existe, pero eso podría ser una falacia, así que hay que tener cuidado. Por lo tanto, la carga de la prueba, en cuanto al status quo, yo creo que es lo más fácil. Es el camino más fácil para ver una argumentación. Sin embargo, ver si son hechos positivos o hechos negativos es la parte difícil, ¿no es cierto? Es la parte difícil. Claro, ahora yo también pienso en lo que dicen los estoicos. Por ejemplo, si yo les puedo asegurar, ¿no es cierto?, que yo no soy el presidente de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Yo no soy el presidente de los Estados Unidos. Pero con tan solo decirles eso, chicos, yo no soy el presidente de los Estados Unidos, le estoy demostrando, pareciera ser que no le estoy demostrando nada, le estoy solamente diciendo que no soy, ¿ya? ¿Qué nos dice el status quo? Nos dice que no soy inmediatamente, ¿no es cierto? O sea, con el status quo yo no tengo que probar, ¿no es cierto?, un hecho de negativo, o sea, no un hecho negativo, sino que yo no tengo que probar aquello que no es conocido tradicionalmente. Bueno, esta es una discusión que da para largo, chicos, da para largo. Por lo demás, los saberes tradicionales también se pueden rebatir, ¿no es cierto? Hay saberes tradicionales que también se pueden rebatir, así lo hizo Copérnico. Seguramente en la ciencia, donde hay cosas que todavía no se contestan, pueden, ¿no es cierto?, haber otro rompimiento del status quo, y así, ¿no es cierto?, sucesivamente. Sin embargo, es un tema fascinante. Se los recomiendo también que lo estudien adicionalmente en sus estudios de filosofía. Y bueno, esto ha sido todo, chicos. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les gustó, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video. Que esté muy bien. Chao.